Buenos días para toda Latinoamérica, principalmente para México. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, la convocatoria y la presentación, y a todo el equipo de Coulter. Estamos muy contentos y es un privilegio y un honor compartir esta mañana con todos. Nada, desde IMSA siempre buscamos compartir nuestra mirada y nuestra visión de lo que es el mundo de la inversión inmobiliaria. Y bueno, así fue que Alejandro nos invitó a organizar este webinario y bueno, es nuestro deseo de poderle brindar a gente del sector y a inversores herramientas para que tomen mejores decisiones a la hora de invertir y en este contexto que no es nada fácil. Entonces, como ustedes saben, es muy difícil predecir las crisis y crisis como estas más aún, pero bueno, sí que hay formas de poder aprovecharlas, ¿no? Entonces, cuando las crisis empiezan a manifestar, es importante, bueno, tener un equipo robusto de research que nos permita leer muy bien todos los mercados, identificar todos los segmentos de los mercados y poder elegir por qué mercado empezar, ¿no? Y bueno, en este contexto nosotros tenemos bastante experiencia operando como fondo y gestora de inversión inmobiliaria ya hace más de 20 años y en distintos mercados de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con lo cual, bueno, la idea es poderle transmitir estas experiencias. Entonces, vamos a iniciar con una presentación. Eh, la idea es, como para entrar en contexto, eh, la idea es, ahora sí, no sé si ya están viendo la presentación, Alejandro, solo Sí, yo para... lo veo perfecto. Perfecto. Como les decía, eh, más allá de las oportunidades que haya en los mercados, que ya, digamos, les daremos también nuestra mirada, creemos que es importante distinguir y tener en cuenta cuáles son las variables que permiten lograr rendimientos en la inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, me voy a permitir mencionarlas rápidamente para entrar en contexto. Ante todo, la visión global, ¿no? Como el mercado financiero tiene distintos momentos y distintos ciclos, dependiendo de la industria, el país, el mercado inmobiliario pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Y generalmente los inversores estamos como muy acostumbrados a ser locales, a operar en nuestro mercado, ¿no? Porque nos es más cómodo, nos parece más fácil y demás. Eh, pero bueno, es muy difícil operando en un solo mercado obtener un alto rendimiento en forma permanente, ¿no? Hay momentos que se pueden lograr altos rendimientos y hay momentos que no. Por eso es importante tener una visión global para leer los distintos mercados y aprovechar los ciclos de los mercados. Como veremos, la tasa de apreciación de un inmueble, esto me gusta muchas veces hacer la pregunta y en las conferencias recibir opiniones, eh, pero bueno, bajo esta modalidad de webinario se hace más difícil. Pero la tasa de apreciación de un inmueble en los Estados Unidos, por ejemplo, y esto aplica a todo el mundo, generalmente es equivalente a la inflación que hay en el país. Eh, Tal como lo demuestra este gráfico, en los últimos 100 años en Estados Unidos, la tasa de apreciación anual de un inmueble fue del 3,1%. Y si la cotejamos con la inflación, fue 3% a lo largo de ese periodo. Con lo cual, estamos hablando de que si le quito la inflación, la tasa de apreciación real, que se le llama, es equivalente prácticamente a cero, ¿no? Y eso pasa en cualquier mercado en el mundo en el largo plazo. Por eso se habla que el inmueble es refugio de valor, es conservación de valor, eh, pero operado pasivamente, es decir, compro un inmueble y me lo quedo toda la vida, difícilmente pueda crecer a altas tasas. Si entiendo y leo los mercados y los ciclos de los mercados, posiblemente pueda crecer a elevadas tasas. Ahora vamos a ver el mismo gráfico en un periodo de recuperación y expansión luego de un tiempo de crisis o de recesión.
fijémonos, el mismo gráfico, desde el año 2002 al 2007, que fue un periodo muy bueno en Estados Unidos, durante ese periodo los inmuebles subieron un 13,6 anual. Esto quiere decir que en 5 o 6 años prácticamente duplicaste el valor de tu patrimonio, de tu activo. Que en un escenario normal, tradicional, si compro un activo y me lo quedo toda la vida, me lleva cerca de 25 a 30 años. Esto quiere decir que operando en distintos mercados y aprovechando los ciclos, puedo crecer mucho más rápido, ¿no? En vez de esperar 25 años, puedo duplicar en 5, 6 o 7 años. Entonces, es clave entender esto si realmente soy un inversor o un gestor o un actor del sector inmobiliario que quiere contribuir con sus inversores para que logren altos rendimientos. Entender el mercado y los ciclos. Y claro que no es fácil porque realmente el alcance geográfico de los jugadores inmobiliarios muchas veces es muy, muy, muy especializado, que se lo requiere. Digamos, es muy, muy local, digamos, la visión. Que está muy bien, digamos, para vender una propiedad, alquilar una propiedad y demás, pero a la hora de invertir, de hablar de inversión inmobiliaria, tenemos que pensar globalmente si buscamos obtener altos retornos, ¿no? La segunda clave es tener la capacidad de comprar debajo del valor de mercado. Todos ustedes saben que el costo transaccional de comprar y vender un inmueble es muy alto. Hoy tú te compras un bono, una acción de cualquier compañía del mundo prácticamente gratis. O sea, cuesta prácticamente cero una transacción de un activo financiero. Los activos inmobiliarios todavía, digamos, tienen la particularidad que el costo de compra y venta de un activo casi en ningún mercado baja el 10%, entre comisiones, escrituras, lo cual, digamos, implica que comprando a valor de mercado, como la mayoría compra, digamos, te lleven varios años de renta para recuperar ese costo transaccional. Por eso para nosotros, a la hora de construir rentabilidad, es sumamente importante comprar debajo del valor de mercado. Pero para eso necesitas estar en un mercado que haya habido una profunda crisis, que haya mucho volumen de activos en ejecución hipotecaria, que haya mucho volumen de activos en subastas, que haya concursos, quiebras de compañías, y después, bueno, siempre está los casos particulares de divorcios, sucesiones y demás, pero que no alcanzan para poder tener un mercado profundo y poder conseguir y operar en gran escala activos en distress, ¿no? O sea, distress para nosotros es activos en una situación dificultosa que permiten entrar por debajo del valor de mercado. Y a eso es lo que nos dedicamos desde hace casi 20 años en IMSA, a operar con bancos, en subastas, con abogados, concursos, quiebras, administradores concursales y demás, que permiten empezar ganando en una inversión. Comprar 20, 30% debajo del valor de mercado y aún así, asumiendo el costo de entrada y salida, entrar ganando desde el momento cero. Como hablábamos, para lograr eso necesitamos operar fuera del mercado tradicional, digamos. Y obviamente para eso requiere un expertise, volumen y un equipo de gente profesional, abogados, economistas, etcétera, para poder aprovechar y gestionar ese tipo de adquisiciones. Y por otro lado, el crear valor en la gestión de los activos, otra cosa fundamental. Nosotros a un activo inmobiliario, digamos, lo vemos como si fuese un avión, ¿no? Cuando un avión sale vacío, el costo de operación está, es decir, cuando hago una inversión inmobiliaria, el costo de la inversión ya está hundido, ¿no? Y tengo que obtener una tasa de retorno de ese capital que tengo invertido, con lo cual, cada día que pasa, que ese inmueble lo tengo para vender y no lo vendo, o lo tengo para alquilar y no lo alquilo, o lo tengo que reparar y no lo reparo, es dinero que prácticamente estoy tirando a la basura, ¿no? Entonces, nosotros decimos que a pesar de que un inmueble parece que no fuese perecedero, como puede ser un alimento, para nosotros cada día perece un inmueble. Porque cada día que tengo un activo que no alquilé, hoy lo perdí, digamos. El ingreso que hoy tenía que haber tenido y no lo tuve, lo perdí. Cada día que se me retrasa una obra es dinero perdido porque no me permite alquilarlo o vender ese inmueble. Entonces,
Es necesario tener una visión muy financiera del negocio si quiero obtener altos rendimientos y tener muy coordinada toda la cadena de proveedores que intervienen en una inversión inmobiliaria. Que como veremos son cerca de 10 proveedores. Hay compañías de seguro, compañías de tasación, empresas constructoras, compañías de inspección, brokers, developers, bancos, compañías de property management, que son los que administran los inmuebles, asesores legales, fiscales, y es muy importante en cada mercado que arribo tener todo este equipo y llevar adelante una coordinación, digamos, con cada uno de ellos, dado que cada uno obviamente está prestando su servicio y de alguna manera tiene sus tiempos y demás, por eso es sumamente importante que el inversor o una compañía gestora de inversión como la nuestra o cualquier otra pueda acompañar para contratar a los mejores especialistas que van a ayudar en la gestión inmobiliaria, seguirlos y cogestionar junto a ellos. Entonces, como resumen de lo que venimos hablando, nosotros hablamos de dos tipos de inversiones, ¿no? La inversión tradicional, que bueno, obviamente permite refugiar el capital y tener un pequeño retorno, y ya la inversión profesional cuando quiero lograr altos retornos. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias? La quisimos resumir en un cuadro muy cortito. Hay miles, pero bueno, intentamos resumirla para que no se haga esto muy largo, ¿no? Entonces, por un lado, el inversor tradicional mira el mismo mercado del mismo tipo de activo. En cambio, un inversor profesional, como decíamos, tiene que mirar distintos mercados y tipos de activos. Para un inversor tradicional, generalmente es importante la ubicación del inmueble, que es cierto si quiero ir a vivir o a trabajar a un determinado lugar, pero a la hora de invertir, todos los inmuebles durante un periodo de tiempo pasan por su mejor momento. Con lo cual, lo más importante en la inversión inmobiliaria es identificar cuál es el momento de entrada y de salida de ese segmento de activo en ese mercado. Eso es lo importante y no es tan importante la locación. Es muy importante tener una evaluación calificada. Para tomar decisiones, un inversor necesita tener una evaluación, decir, bueno, ¿cuánto me rindió mi portafolio de inversión inmobiliaria este año? De la misma forma que un inversor tiene su asesor financiero que le dice, bueno, tu cartera de inversión te rindió en 4,74 este año, se necesita, para tomar decisiones inteligentes, se necesita tener una medición en cuanto a la evaluación de los activos anual y a su vez, digamos, el estado de resultados que tuvo ese activo. Eso me va a permitir tomar decisiones. Generalmente se confunde, se asocia a la inversión con comprar un inmueble. Es como que la inversión inmobiliaria terminás el día que compro un inmueble. No es así. Una inversión inmobiliaria que digamos, requiere una gestión activa y estar tomando decisiones frecuentemente si compro más activos en los mercados que opero o en el mercado que opero, si mantengo los que tengo o si vendo y compro en otro mercado. ¿Se entiende? Eso implica una gestión profesional. Adquisición de valor de mercado es la inversión tradicional. En cambio, adquirir con descuentos es lo que hablábamos anteriormente. La inversión tradicional generalmente mantiene el activo a largo plazo. En cambio, una gestión profesional rota los activos aprovechando el ciclo. Como decíamos, generalmente la inversión tradicional tiene en cuenta una sola variable, que es el alquiler del inmueble, el retorno por alquiler. En nuestro caso trabajamos con las tres variables y el retorno por alquiler generalmente es el que menos valor agrega, o sea, es el que menos contribuye al total de la rentabilidad en nuestro caso. Dado que el descuento en la compra y la tasa de apreciación acelerada que nos produce el ciclo genera mucho más valor que la renta. Bueno, un poco digamos, los actores que gestionan este tipo de inversiones y los retornos que puedo obtener mediante una inversión tradicional o mediante una inversión profesional. Bueno, ya pasando un poco a la mirada de la inversión, generalmente nosotros hablamos de la miopía del inversor internacional, que es la misma que nosotros, la podemos ver porque es la misma que tuvimos hace 20 años atrás cuando con un grupo de amigos y familiares empezamos a invertir en Estados Unidos, somos argentinos, como se habrán dado cuenta. Entonces, generalmente como inversores internacionales, creemos que la única porción del mercado es los activos premium en una ciudad importante o en la principal ciudad de un determinado país.
y eso nos hace cometer muchos errores. Porque si bien es cierto que por momentos hay muy buenas oportunidades, esos segmentos del mercado operan generalmente en forma distinta a lo que opera el resto del mercado, ya que al ser atraídos, al atraer a tanto inversor extranjero, eso genera que el mercado recupere muy rápido ante una crisis y muchas veces supere los valores pre-crisis rápidamente y hace que muchas veces inversores internacionales tardíos, que llegan al mercado un poco tarde, ya lleguen cuando no es negocio comprar en ese tipo de activos. Cuando ya los valores están muy altos y inversores profesionales ya empiezan a salir de ese tipo de activos y empiezan a entrar en el segmento, digamos, clase media o clase B, que se le llama generalmente, en donde ahí la porción del mercado es mucho más grande. Para que se den una idea, en Estados Unidos, la porción del mercado que representa activos residenciales de más de $1.000.000, que es donde por ahí se enfoca el inversor extranjero cuando llega a un mercado, representa el 3% del mercado. El 97% restante es el resto. Y muchas veces el inversor extranjero cree que todo el mercado se ve representado por ese 3%. Y justo ese 3% es el que tiene, digamos, un dinamismo totalmente distinto al resto del mercado. Entonces, es clave ver el mercado completo y entender si llegué en el momento adecuado para invertir en los mercados calientes, digamos, como son las principales ubicaciones, los activos más premium, o ya es tarde y ahora necesito correrme al otro segmento del mercado que es enormemente mayor y hay infinita cantidad de oportunidades mucho más atractivas, inclusive que en lo premium. Por lo premium, como es escaso y todo el mundo quiere eso cuando viene del extranjero, hace que la cantidad de oportunidades sean muy pocas y la ventana para entrar sea muy corta. ¿Ok? Bueno, algunas recomendaciones a tener en cuenta que muchos de ustedes las conocerán, pero está bueno, digamos, me gusta resaltarlas a la hora de repasar un poco cómo invertir en forma inteligente. ¿Es negocio comprar en preconstrucción? Y nosotros decimos siempre depende del momento, del mercado, depende del mercado, depende de la dinámica que exista, depende del futuro, cómo se vea. Pero muchas veces el inversor asocia a que comprando en preconstrucción siempre hago buen negocio. Asocia que si compro en preconstrucción voy a comprar más barato y con un descuento. Y muchas veces no es así, o gran cantidad de veces. Por ejemplo, en Brickell, el mercado inmobiliario hoy sigue intentando vender en torno a los $5.000 en metro cuadrado el producto en preconstrucción, cuando el producto terminado, después de 4 años de caída, como lo anunciábamos en el 2016, cuando nos trataban muchos desarrolladores y demás de locos, lleva 4 años prácticamente ajustando el valor. Y lo bueno que bueno, está publicado en varias notas que nos hicieron en aquel entonces, con lo cual tenemos forma de mostrarlo. Pero bueno, el mercado de Brickell, por el exceso de oferta y por el límite de precio que tiene, digamos, dado que obviamente el comprador tiene un límite, estamos casi 35% abajo del valor que los desarrolladores aún pretenden seguir vendiendo el producto nuevo, cuando el usado, digamos, terminado hace muy poco tiempo, está en torno a $3.000 el metro y seguramente ya hay algunas oportunidades por debajo de ese valor. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no siempre comprar en preconstrucción es oportuno. Comprar premium me asegura la rentabilidad. Este es otro mito, que bueno, que el inmueble premium nunca baja, que siempre me asegura rentabilidad, que nunca voy a perder. Claro, si no vendo en una crisis o cuando ajusta el precio, si no de alguna manera reconozco la pérdida, nunca voy a perder. Pero es cierto que el mercado, o sea, no es cierto que el mercado premium nunca baja. Miremos los ejemplos en ciudades importantes del mundo, caso Buenos Aires, Argentina, Puerto Madero, cómo cayó en el año 2010, Brickell, cómo cayó en el 2009 y vuelve a caer nuevamente, Barrio Salamanca de Madrid, cómo cayó en el 2013. Entonces, no es cierto que los inmuebles premium nunca bajan. Bajan como todos, o bajan un poco menos y recuperan más rápido, son más líquidos, eso es cierto.
pero que no bajan, no es cierto. Entonces, si yo adquirí un activo y no lo vendí en el momento adecuado, tal vez tengo que esperar 5, 6, 7, 8 años para que termine de corregir y con la recuperación empiece el valor. Entonces, perdí de ganar mucho dinero. Es por eso, como veíamos en la gráfica del largo plazo, en el largo plazo, si tengo que absorber las subas y las bajas y las mesetas, siempre voy a estar en torno al tema de inflación, ¿no? Y no voy a poder aprovechar esas recuperaciones y capitalizarlas si no vendo en el momento indicado. Una fórmula básica para poder leer un mercado generalmente es comparar el rendimiento por alquiler neto, y acá hacemos mucho hincapié porque generalmente en el sector inmobiliario se habla de renta bruta, sin descontar gastos. Por eso es tan importante la neta, porque al final la que le importa al inversor es la que se pone en el bolsillo, ¿no? Entonces, la renta neta de un inmueble típico residencial de 100, 200 mil dólares, dependiendo del mercado, qué rendimiento da, y compararlo con el costo de financiamiento de ese mercado y compararlo con la inflación de ese mercado. Si me da positivo, bueno, empiezo a seguir investigando porque, bueno, puede que sea un mercado interesante. De hecho, aquí en el costo de financiamiento hoy, tanto en Estados Unidos como en España, está un poco más bajo del que está indicado acá. En Estados Unidos está en torno al 3, después de la baja que hubo, y en España ya perforó el piso del 2% y se están haciendo operaciones al 1,75. Con lo cual, digamos, los sigue haciendo mercados atractivos, ¿no? Hablemos un poco de los mercados. Es importante entender, cuando se habla de inversión inmobiliaria, ¿dónde invierten los 200 fondos más grandes del mundo? Que en principio son los que mejores equipos tienen, los que mejores retornos logran. Entonces, si yo soy un inversor que vivo en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, es importante ponerme en contexto y entender por dónde pasa la inversión inmobiliaria, ¿no? Cuando vemos este gráfico, vemos que en Latinoamérica, en su conjunto, recibe un 0,84% de los 200 grandes fondos más grandes del mundo. Que es muy poco, ¿no? Comparada con la cantidad de habitantes y con otro tipo de inversión en el mercado financiero, se invierte mucho más en Latinoamérica. Pero bueno, es cierto que las condiciones de Latinoamérica en cuanto a transparencia, en cuanto a volatilidad del mercado, en cuanto a inflación, en cuanto a costo de financiamiento, acceso al financiamiento, reglas claras de juego, marco institucional y demás, no son las mejores, y es muy difícil para los fondos poder entender y operar en esos mercados y asegurarle y garantizarle a los inversores retornos estables y atractivos. Es por eso que, digamos, es muy bajo el apetito de los grandes fondos para operar en Latinoamérica. Como verán, el 80 y pico por ciento de la torta se lo lleva tanto Estados Unidos como Europa, que son mercados, digamos, mucho más profundos, mucho más líquidos, con un volumen infernal, con unos accesos a financiamiento, a tasas bajas, inflaciones moderadas, reglas de juego muy claras, que permiten ofrecerle a inversores, digamos, conservadores y no tan conservadores, retornos mucho más previsibles y proyecciones que finalmente se acercan mucho más a la realidad de la que podemos hacer en mercados como Latinoamérica. Esto no quiere decir que no haya oportunidades en Latinoamérica, de hecho las hay y las va a seguir habiendo, pero sí es cierto que es muy difícil para un jugador global que está acostumbrado a determinadas prácticas y determinadas reglas de juego poder operar en mercados como Latinoamérica. Entonces, como inversores, si vivimos y tenemos inversión en Latinoamérica, es bueno, digamos, pensar y reflexionar que si estoy muy concentrado en Latinoamérica, bueno, en principio debería al menos pensar y evaluar la posibilidad de invertir en estos mercados, que es donde los 200 fondos más grandes del mundo, repito, concentran su inversión. ¿Cómo vemos el flujo hoy de inversión? Vemos todo lo que está marcado en verde, es de dónde proviene el flujo, y en celeste es hacia dónde va, ¿no? Vemos un mercado como el mercado americano, muy estabilizado, muy robusto,
en donde los principales fondos de inversión americanos hoy están mirando mucho hacia Europa, y Europa hoy se volvió en el foco de inversión para los grandes fondos, ¿no? Dado que esta pandemia castigó mucho más a Europa que a Estados Unidos. Estados Unidos está prácticamente en sus valores máximos, en la mayor cantidad de segmentos y locaciones, la mayoría. Con la baja de tasas que hubo, el mercado, digamos, sigue muy, muy robusto y sólido, con lo cual, claro, los 200 fondos grandes buscan siempre mercados oportunos, ¿no? Y hoy están viendo principalmente mayores oportunidades en Europa. Otra variable importante, que esto no está actualizado, pero es interesante verlo, es la brecha que hay entre el retorno global inmobiliario, que generalmente en la historia estuvo entre 2 y 3% por encima del retorno de un bono. Aquí vemos la curva que empezaba desde un 8 y en el final del 2019 está rozando un 4 el retorno global de renta, de alquiler inmobiliaria, mientras que un bono siempre estuvo 2 puntos abajo, 2 puntos y medio abajo, excepto en el 2007-2008 que se acercaron un poco las puntas. Pero hoy el retorno relativo que hay con un bono es excesivamente más alto. Hoy un bono no llega al 1%, y los retornos inmobiliarios en algunos mercados que han ajustado y las rentas permanecen constantes, se está llegando a un 5 y más también, con lo cual prácticamente se ha quintuplicado lo que era el doble antes, ahora se ha quintuplicado el retorno relativo de un tipo de activo a otro. Eso hace que, a pesar de que hay mucha crisis con todo esto del coronavirus, haya muchísima liquidez en el mercado para invertir en el inmobiliario y mucha sustitución del mercado financiero siendo al inmobiliario, justamente por estas tasas de retornos y por la seguridad y la tranquilidad que también le brinda a los inversores estar invertido en inmuebles, ¿no? Bueno, nada, acá vemos desde IMSA, generalmente en los mercados que miramos y operamos, hacemos un mapeo del atractivo que vemos en los distintos mercados. Y bueno, como verán, Estados Unidos sigue siendo un mercado atractivo. Latinoamérica, ya veremos más adelante, está corrigiendo en su conjunto desde hace un año y medio, dos, y creemos que esa corrección va a continuar, al igual que, bueno, México. Y hoy vemos más atractivo en Europa, principalmente en Italia, en España. Grecia es un mercado hoy muy atractivo, Portugal menos, se ha recuperado mucho también, y además es un mercado como muy pequeñito. Y bueno, dentro de Estados Unidos tenemos como un mercado que parece que está fuera de las variables de Estados Unidos, que es Detroit, que por haber tenido una crisis muy fuerte, un doble knockout, decimos nosotros, porque no solamente tuvo que atravesar la crisis del 2008, sino que la bancarrota que tuvo la ciudad en el 2013, eso hizo que el nivel de recuperación a la fecha sea totalmente distinto al resto de Estados Unidos, y sea un mercado como muy atractivo dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para hacer un repaso rápido de lo que es LATAM, LATAM está sufriendo mucho, como todos saben, caída en los precios de los commodities. Estamos, digamos, en los meses críticos de la pandemia, a diferencia de Europa, que de alguna manera ya pasó por la etapa más difícil. Latinoamérica la está viviendo en estos meses, con lo cual, bueno, obviamente va a generar, va a afectar el mercado. La corrección de precios que veíamos, que comentábamos el último semestre, esto inclusive antes de la pandemia, fue de un 5,5 en el semestre. Si lo analizamos, es en torno al 10%, 11%. Y en Ciudad de México fue un 13,8, Sao Paulo 12,7, Santiago 12,5, Bogotá 11,9. O sea, estamos hablando de tasas muy altas para lo que es un semestre, y para lo que es el sector inmobiliario, ¿no? Pero bueno, evidentemente
los valores en Latinoamérica, producto de muchos años de gloria, de commodities a valores altos, de costos de financiamiento relativamente bajos, economías estables y demás, habían hecho que los inmuebles crezcan muchísimo durante el periodo 2006, 2015, 2016. Inclusive muchos de estos países no sufrieron la crisis del 2008. El sector inmobiliario había resistido muy bien por el bajo endeudamiento y de préstamos hipotecarios y demás. Eso había hecho que los valores, hubo un momento en el 2010, 2012, en donde Latinoamérica valía el doble que Europa y Estados Unidos, que siempre fue prácticamente la inversa, ¿no? Y bueno, hoy están viviendo ese ajuste que se veía venir desde hacía un par de años. Fuga de capitales, obviamente, a países desarrollados ante este escenario de COVID, devaluaciones, Argentina cerca del 40%, Brasil 25%, México, Colombia y Uruguay entre un 12 y un 15%, con lo cual, lamentablemente, sumado a crisis sociales, políticas y demás, la verdad que Latinoamérica hoy no está pasando por los mejores momentos y vemos que los próximos años, por lo menos 2 años, va a haber más de corrección, ¿no? Hasta que las cosas se terminen de acomodar y ojalá vuelva a una etapa de crecimiento para Latinoamérica. España, vemos un mercado, bueno, como todos saben, el Euribor, que es el índice de la tasa de interés de Europa, está negativo, con lo cual estamos en un mundo de tasas negativas y de muy bajas tasas, como decíamos, préstamos hipotecarios al 1,75 anual, o sea, son los más bajos de la historia. Afortunadamente la crisis, esta a diferencia de otras, encuentra a los bancos mucho más fuertes, porque al final es una crisis sanitaria y no es una crisis financiera como la que vivimos en otro momento, con lo cual también el nivel de endeudamiento de familias y de empresas es sensiblemente menor al que había en otras crisis, con lo cual, en principio, obviamente esta crisis va a afectar el valor de los inmuebles, pero aparentemente se estaría resistiendo mucho mejor que otras crisis y esta ventana de oportunidad para entrar sería como mucho más corta y la recuperación también más corta de lo que fue la crisis del 2008 que duró muchísimos años, principalmente aquí en Europa, ¿no? Mercado inmobiliario de Europa es España, digamos, desde hace 4 o 5 años viene siendo un poco la estrella de lo que es el sector inmobiliario, con retornos por alquiler y tasas de recuperación muy altas. Para que se den una idea, el año 2018 Madrid recuperó una tasa de un 15%, Valencia el 17%, ya 2019 fue más moderado, en torno al 10% de recuperación del mercado, pero son tasas extremadamente altas para lo que es el costo de financiamiento y la inflación que hay aquí, que está en torno al 1%, ¿no? Entonces, el mercado venía recuperando de una manera muy fuerte, muy robusta, con todos los grandes fondos posicionándose aquí en España. Para que se den una idea, Blackstone es el fondo número 1, para mí lejos el más inteligente de real estate, ¿no? Y de los 150 billions que gestiona, en los últimos 4 años había invertido cerca del 20% de su portafolio, más de 30 billions solamente en España, donde España a nivel global representa el 1,4% de lo que recibe de fondos, de estos 200 fondos más grandes del mundo. Entonces, la semejante oportunidad que vio Blackstone para estar dispuesto a poner un 20% en un mercado que representa el 1%, bueno, creo que todo lo que el resto de lo que pueda decir es secundario, ¿no? Porque, nada, la verdad que es un mercado que los últimos 4 años ha estado muy robusto y todavía queda mucho distrés en los bancos. De los 300 millones, cerca de 290 millones que llegó a haber en el 2014, que fue el máximo nivel de distrés o de ejecución hipotecaria en los bancos, todavía queda casi la mitad. Con lo cual hay mucha oportunidad todavía. Los bancos están con temor ante esta pandemia de que se vuelvan a producir algunas ejecuciones hipotecarias. El Banco Central Europeo presionando muy fuerte a que terminen de liquidar los activos que tienen en los balances, con lo cual
eso abre una ventana de oportunidad para realmente poder comprar muy bien en estos próximos 12, 18 meses, ¿no? Dependiendo obviamente el tipo de activo en el cual me quieras entrar, habrá ventanas de oportunidad más cortas y en algunos todavía habrá un poco más de tiempo. En una encuesta reciente salió España como el segundo país entre 44 de los principales países del mundo con mayor atractivo para radicarse aquí, por bueno, el costo de vida, la calidad de vida, la infraestructura que tiene España, la seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que España sigue siendo un país barato para lo que es Europa, muy atractivo por las condiciones, el clima que tiene España para el resto de Europa realmente es fantástico, y eso no solamente atrae a europeos, sino a gente de todo el mundo, mucha gente de Latinoamérica radicándose en España, gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de Venezuela, de Colombia. Es increíble la cantidad de gente que está radicándose en España, ¿no? Eh, Respecto ya entrando un poco más en detalle, el mercado residencial, creemos que es el que menos va a sufrir, eh, con ajustes entre un 5 y 10% de su valor. Eso no quita que luego se puedan conseguir oportunidades con fuertes descuentos, porque una cosa es la corrección del mercado y otra cosa es el porcentaje de descuento que puedo conseguir en un mercado en donde empieza a haber oportunidades, ¿no? Eh, Honestamente ya estaba siendo muy difícil conseguir oportunidades en muy buenas locaciones como Madrid, Barcelona. eh, de hecho ya habían recuperado los valores y hoy pareciera ser que se vuelve a abrir esa oportunidad para no solamente comprar activos oportunos en el resto de España, sino que también en las principales locaciones. Cosa que hasta hace un poco tiempo atrás ya era muy difícil en activos prime y locaciones prime conseguir oportunidades. Eh, el mercado residencial está muy fuerte desde el tema de la renta. De los últimos 5 años viene subiendo a un ritmo tremendo, por eso mucha gente volcándose a construir edificios o armar portafolios de activos residenciales para la renta. Eh, Hay grandes fondos alemanes que tienen carteras de 50, 100 mil activos, en donde en Alemania el retorno por renta está en torno al 2-3% y están buscando posicionarse aquí en España porque prácticamente los retornos superan el doble de lo que ellos obtienen allí, con lo cual se ha vuelto un mercado que antiguamente no había mucho atractivo por la renta. Actualmente, eh, entre la gente que todavía no pudo acceder después de la crisis a comprar sus propiedades, el cambio, digamos, de la gente joven que no quiere por ahí aferrarse a una determinada vivienda en sus primeros años de juventud o sus primeros años de vivienda individual, eso hace que haya mucho apetito por la renta y los valores hayan subido muchísimo y continúa mucho esa tendencia. ¿Dónde van a estar las principales oportunidades? Seguramente oficinas, locales comerciales y hoteles, donde se habla de ajustes de entre un 5 y un 20%. Además de esto, obviamente los descuentos que se pueden obtener van a ser mayores a los que se pueden obtener en la parte residencial. Eh, Tanto hotelería como locales comerciales en principales calles de las principales ciudades de España, como Madrid y Barcelona, van a seguir funcionando muy bien, a pesar de que esta crisis les va a pegar muy fuerte, pero la gente que viene a Europa a pasear, digamos, generalmente va a seguir viniendo y va a seguir caminando y va a seguir entrando a los comercios. Tal vez sufran mucho más los centros comerciales y grandes superficies, como lo estamos viendo en Estados Unidos, pero los pequeños locales comerciales en las principales arterias de Europa, creemos que hay una gran oportunidad porque se van a conseguir muy buenas oportunidades y eso va a recuperar como siempre lo hizo, ¿no? El tema de hoteles es lo mismo. Europa, España vive el turismo y cada vez logra mayor afluencia de turistas. Está como segundo o tercer destino del mundo, después de Estados Unidos y de Francia, con lo cual, y creciendo año a año, con lo cual
las oportunidades que surjan en hotelería seguramente rindan muchos frutos en un futuro para los inversores. Hicieron una encuesta reciente de los fondos más grandes del mundo, invierten en España desde hace algunos años y prevén invertir 40.000 millones. Esto casi triplica la inversión que viene siendo récord año tras año, los últimos 4 años anual, con lo cual hay mucha liquidez, va a haber muchas oportunidades, pero esas oportunidades creemos que van a durar poco, ¿no? Principalmente las más prime, que como siempre, digamos, son más escasas y son las primeras en irse. Entonces, para aprovecharlas hay que estar como muy preparados y decididos, ¿no? Como decíamos, vemos bajas tasas de interés, escasez de activos alternativos en el mundo financiero rentables y un exceso de liquidez de los fondos, con lo cual creemos que la recuperación se va a dar bastante más rápido que en otras crisis. Pasando a Estados Unidos rápidamente, la baja tasa de interés también que hubo el último año ha generado, a pesar de la pandemia, prácticamente un boom. Hoy hay muchísima actividad. El valor de los inmuebles ha crecido, creo, cerca del 8% el último año, inclusive medido hasta julio de este año, habiendo atravesado la pandemia. Muchas familias refinanciando, es decir, al tener una tasa de interés muy baja, refinancian y eso les genera inclusive ahorro, o venden su activo y se mudan a uno más grande que les permite con la misma cuota estar en otro tipo de inmueble, con lo cual el mercado de Estados Unidos está teniendo una dinámica asombrosa, asombrosa. Hay inexistencia de activos en bancos. Creemos que en la mayoría de los sectores, principalmente residencial, no va a haber productos distress. Sí lo puede haber en sectores muy castigados, como son las grandes tiendas y superficies, retail, en algún caso oficinas, pero realmente se está viendo un mercado muy robusto. De hecho, ya previo a la crisis, los informes de febrero, tanto en solicitud de hipotecas como en venta de viviendas, ya venían siendo récord, y desde junio en adelante los números son tremendos. Como decíamos, el refinanciamiento de hipotecas ha crecido enormemente. El stock de viviendas ha bajado muy fuerte, o sea, hay muy poco inventario, mucha demanda. Por lo tanto, estamos viendo que difícilmente haya una corrección, principalmente en el mercado residencial, muy difícil. Al contrario, vemos como que el mercado va a seguir muy robusto y los valores van a seguir creciendo. Sí puede haber algún ajuste, que ya lo empezó a ver en rentas. Se está estimando un ajuste de 5% en el valor de las rentas de oficinas, pero no así en lo que es el mercado residencial. Y también hay un apetito enorme, con cerca de 300 millones líquidos de grandes fondos para invertir en Estados Unidos. Mucha inversión en logística, mucha inversión en hotelería. Por eso vemos que el mercado de Estados Unidos va a ser mucho más difícil encontrar oportunidades, y obviamente la ventana va a ser mucho más corta que en Europa. Entonces, como resumen, aprovechar las tasas de intereses bajas, que son las más bajas de la historia. Eso va a mantener el mercado por varios años más robusto, y aquellos que hayan sufrido más va a permitir que la recuperación sea más rápida. Ciertas oportunidades para entrar en Estados Unidos y más oportunidades en Europa, como decíamos. Mucha sustitución de la inversión financiera volcándose al inmobiliario. Rendimientos relativos mucho más convenientes en el sector inmobiliario frente al financiero, y mayor poder de negociación de compra, obviamente, en España, en donde hay mucho más activos en bancos todavía en distress que en España, en Italia, en Grecia, que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, acá vemos Blackstone, son los pioneros siempre. Esta nota es del 8 de abril, en plena incertidumbre y pandemia, levantaba el fondo más grande de la historia para invertir en
Europa, principalmente en los países más afectados como Italia, Francia, Reino Unido, España, Grecia. Claramente, bueno, siempre son los pioneros y lo ven antes que muchos, pero bueno, es un poco la demostración del apetito que hoy está habiendo por Europa, ¿no? Bueno, para cerrar y no cansarlos, les comento rápidamente sobre nosotros. Somos una compañía de gestión de inversores para familias de alto patrimonio de Latinoamérica, principalmente es donde están nuestros inversores. Y nuestra metodología de inversión es aprovechar los ciclos, lo que hablábamos principalmente antes, a nivel estratégico, operar en estos tres niveles, ¿no? A nivel estratégico, aprovechar los ciclos; a nivel táctico, una vez identificados los segmentos dentro del mercado que hayamos elegido, tener la capacidad de obtener fuertes descuentos en la compra mediante una negociación muy fuerte y luego generarle valor a ese activo. Y luego en la parte de la operación, ser muy eficientes en la gestión de ese activo, para obviamente generar los mayores rendimientos por renta y estar muy atentos al momento más oportuno para salir de esos activos y poder reinvertir esa inversión en otros mercados. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de nuestro modelo? Bueno, por un lado, esta visión global que hablábamos, visión objetiva, es decir, mirar un activo más allá que nos guste o no nos guste, o tener más afinidad con un determinado segmento, ya sea residencial, comercial, oficinas, mirarlo objetivamente con los fundamentos de ese activo. ¿Qué descuento lo estoy pudiendo comprar? ¿Qué tasa de apreciación preveo que pueda tener? ¿Y qué rendimiento por renta me va a dejar? O sea, a eso le llamamos tener una mirada objetiva, más allá de lo fácil o difícil, o que nos guste o no nos guste, invertir en un tipo de activo o en otro, o en un mercado o en el otro. O sea, la visión objetiva requiere datos duros, números, y eso es lo que nos permite tomar decisiones. Trabajamos para inversores, digamos, de distintos perfiles, y eso también nos distingue, en donde lo que hacemos es identificar el perfil, las preferencias y los objetivos del inversor, y a partir de ahí a plantearles un plan para ejecutar un programa de inversión, generalmente a 4 o 5 años, con esta estrategia distress que hablábamos, ¿no? Que es adquirir los activos por debajo del valor de mercado, generalmente en bancos y en subastas, y agregar valor durante la gestión del activo, no solamente en la adquisición, sino en la puesta en valor, y en la decisión de salida de ese activo. Nosotros, una de las grandes distinciones que tenemos con respecto a los grandes fondos es que creamos portafolios en donde el inversor es el único dueño del 100% de esos activos. Es decir, un inversor no tiene que poner dinero en un fondo y coinvertir con otros, donde pasa a ser más que todo un activo financiero, sino que cada inversor es el único dueño del 100% de los activos que nosotros gestionamos, y tiene el control absoluto de los activos y del manejo de los fondos. Buscamos tener intereses alineados, es decir, que el éxito de la inversión, digamos, nos acompañara al inversor en el éxito. Si la inversión fue muy buena, poder tener un premio, y si no fue tan buena, tener un castigo, ¿no? Es decir, fijamos un retorno preferente para los inversores que parten, dependiendo del tipo de inversor y el perfil de la inversión, de un 7, un 8, un 9% anual neto para el inversor, y a partir de ahí, que consideramos ya un piso alto, compartimos el excedente de los retornos. Y bueno, llevamos 14, 15 años ya, un poco más de 15, invirtiendo y ayudando a inversores. En realidad llevamos 20, pero un poco más de 15 ayudando a inversores. Al principio fuimos un grupo cerrado y logrando retornos promedios de 14% anual sin apalancamiento, que esto es muy importante, ya que generalmente los fondos siempre plantean inversiones con fuertes apalancamientos, y si estos retornos los apalancamos fuerte, duplican el retorno expresado aquí, ¿no? Y como para cerrar, este es un poco el objetivo que tenemos desde IMSA a largo plazo con nuestros perfiles de inversores conservadores, prudentes y moderados, en los cuales nuestro objetivo es siempre superar
el 8% para inversores conservadores, el 10% para prudentes y el 12% para inversores moderados. Esto nos permitiría en un largo plazo, como miramos la inversión a 20, 30 años, multiplicar por 10, 17 o 30 el patrimonio, mientras que invirtiendo de manera tradicional, comprando un inmueble y dejándolo allí a largo plazo, puedo aspirar a, en el mismo periodo, triplicar o con suerte cuadruplicar la inversión. Así que bueno, muchísimas gracias Alejandro, Mariano, muchísimas muchas gracias gracias a a ti. todos y nada, me quedo aquí hasta el final para poder estar atento a cualquier inquietud o preguntas que surja del público. Muchísimas gracias a todos No, y espero